Hermanos, bendecido día. Damos gracias a Dios por este hermoso tiempo que nos permite tener como hermanos, como lo que somos. Somos un cuerpo de Cristo. Y en esta hora vamos a estar viendo el Salmo capítulo 23. Acompáñenme por favor a Salmos capítulo 23. El Salmo capítulo 23, y realmente vamos a estar aprendiendo de un salmo que sin duda es muy conocido, es demasiado conocido por creyentes y no creyentes. Es un salmo quizá el más citado, el más nombrado, el más recitado en funerales, en momentos de desconsuelo, ya que realmente este salmo muestra consuelo en medio de las dificultades. Es uno que recuerda a una persona en momentos de miedo, de terror extremo. Este salmo nos enseña lo que debemos vivir cuando somos obedientes a Dios y cuando confiamos plenamente en Dios, incluso en los momentos más difíciles de nuestra vida. El Salmo 23, vamos a ver que nuestro buen pastor nos cuida de dos maneras. Nuestro buen pastor, número uno, nos provee. Salmos capítulo 23, versículo del 1 al 3. Y nos protege. Salmos capítulo 23, del 4 al 6. Vamos a orar para comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Padre, gracias. Gracias porque de lo vil y menospreciado has escogido para tu gloria, para tu honra. Señor, esta mente finita quiere conocer la grandeza y la majestad de tu persona. Espíritu Santo, toma el control de este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir al Salmo capítulo 23 y lo vamos a leer del 1 al 6. Salmo capítulo 23 del 1 al 6 dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Nos presenta cómo el buen pastor nos provee. Salmos del 23, del 1 al 3. Salmo de David. Esto nos enseña que el Espíritu Santo inspiró al rey David para que escribiera este salmo. Muchos dicen que David escribió este salmo al final de su vida, cuando ya todas las bendiciones de Dios han sido puestas frente al rey David. Pero algo que debemos recordar es que David pasó por muchas dificultades en su vida, desde el rechazo de sus hermanos hasta que un rey quisiera matarlo, el rey Saúl, hasta que su propio hijo quisiera matarlo, Absalón. David fue un hombre siempre fiel y obediente a Dios. Y vemos en el versículo 1 el cimiento, el fundamento, la base de este salmo. Este primer versículo nos muestra la grandeza y la majestad de este salmo. Comienza enseñándonos quién es la persona importante de este salmo. Jehová, el único Dios verdadero, el alfa, el omega, el principio, el fin, el primero, el último, el Elohim, el autoexistente, el autosuficiente, aquel quien no necesita nada de nosotros, pero es aquel quien guarda el pacto. No hay quien detenga su mano ni cuestione qué haces. Dios no nos necesita para vivir. Nosotros lo necesitamos a Él para vivir. Amigos que nos escuchan en esta mañana, en esta hora, Dios no cambia. Él es fiel y lo seguirá haciendo. Él cumple sus promesas. Está con nosotros y está en nosotros. Hay un solo Dios verdadero y es el Dios a quien nosotros adoramos y en quien nosotros confiamos. Dios siempre cumple lo que dice. Por eso dice, Jehová es
mi pastor. David sabía lo que era pastorear ovejas. Allí en 1 Samuel, capítulo 16, nos dice que cuando Samuel fue a Isaí, preguntó por todos sus hijos. Isaí le respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. David compara a Dios con un pastor y él se compara con una oveja porque él sabe perfectamente qué significaba ser pastor. Esto incluye todo lo que un pastor debe hacer por su oveja. ¿Cuáles son las responsabilidades del pastor? Y recordemos algo, al llamarnos pastor estamos incluyendo también a los varones, a los hombres que nos están escuchando, porque nosotros somos pastores de nuestros hogares. Y si miras a tu alrededor y a tu lado, te vas a dar cuenta cuántas ovejas Dios te ha dado. Y estas responsabilidades te incluyen a ti, me incluyen a mí. Número 1, responsabilidad del pastor, buscar pastos. Debemos buscar pastos. Número 2, suplir agua. Si nos damos cuenta, estas dos primeras muestran la obligación del buen pastor, como somos nosotros, de la responsabilidad que tenemos de suplir nuestros hogares. Número 3, protección. Número 4, buscar lo perdido. Número 5, hacer descansar. Un pastor debe saber hacer descansar a sus ovejas. Debe conocer las ovejas. Debe cuidar esas ovejas que manifiestan estar heridas. Y esto es un cuidado totalmente general de lo que debe hacer un pastor. Porque es que la palabra pastor en el Antiguo Testamento, o sea, en el hebreo, significa alimentar, educar o instruir. Alimentar, educar o instruir. Y el término en el Nuevo Testamento, o sea, en el griego, simplemente significa uno que apacienta y cuida el rebaño. Y lo que hace el rey David es mostrarnos a nuestro buen pastor de manera muy personal. Por eso dice es mi pastor. Y esto muestra la intimidad, la cercanía de la oveja con el pastor. Dios y David. David y Dios. Es la relación personal que muestra una fe genuina acerca de David. Así como Cristo es nuestro buen pastor, el pastor de toda oveja que decidió poner su fe y su confianza en Él. Hebreos capítulo 13 me enseña que y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, la suya. ¿Haces o hacemos su voluntad? Ya hemos reconocido nuestro pecado, sabemos cuán pecadores somos, sabemos que le necesitamos a Él, sabemos que necesitamos de su justicia. ¿Eres salvo? ¿Eres creyente? Si tú crees en Cristo y crees que Cristo murió por tus pecados, por mis pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, como dice allí en 1 Corintios capítulo 15, y si crees que Cristo hizo esto para pagar el castigo de tu pecado y del mío, que eran demasiado, demasiado alto, y vivimos para Él, podemos decir como David, Jehová es mi pastor. Y lo más importante, tú eres su oveja. Pero algo que tiene que quedar claro en este momento, amigos que nos escuchan, es que no somos ovejas por naturaleza. No somos hijos de Dios por naturaleza. Muchos enseñan acerca de la paternidad universal de Dios y eso no es así. Somos hijos de Dios porque Cristo nos ha metido en el cuerpo de Cristo. Y somos hijos porque Cristo nos ha imputado su justicia. Amigos que nos escuchan, realmente algo que tiene que quedar claro es que somos ovejas porque Él es nuestro pastor. El hecho de estar en un garaje o el hecho de ir a una casa
realmente no nos hace iglesia, no nos hace creyentes. Cristo murió por una única iglesia y la iglesia es la totalidad de aquellos que han depositado la fe, su fe, en el único que nos puede salvar. Nadie nace siendo oveja del buen pastor. Y en este momento quiero preguntarte si tú puedes decir que Jehová es tu pastor. Porque somos genuinos, porque somos obedientes a Dios. Aquel quien todo lo puede es tu pastor. Y podemos decir con toda tranquilidad, como dice el Salmo 23, nada te faltará. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que David no necesita nada. Dios se encarga de suplir todas sus necesidades. Nada le iba a faltar a David. Y para todos los que están escuchando en este momento, Dios no cambia. Si lo hizo con David, lo hará con nosotros. Porque Cristo es nuestro pastor, el buen pastor de las ovejas. Él te asegura que nada te faltará, porque Él ha puesto sobre ti su justicia perfecta. Él vino a morir por nuestros pecados y darnos su justicia, y por eso nos perdonó. Nos dio su espíritu, nos dio su palabra para que lo obedezcamos. Es con ese propósito. En esta situación que estamos pasando, donde la muerte está tocando la puerta de nuestros hogares, bajo la autoridad de la palabra de Dios y con pleno conocimiento de lo que estamos diciendo, nada te faltará. ¿Y por qué sucede esto? Realmente porque nuestro buen pastor siempre nos dará la gracia y la fortaleza para los momentos difíciles de nuestra vida. No estamos solos. Hebreos capítulo 4 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora bien, ¿quieres que eso sea una realidad en tu vida? Debemos concentrarnos en ser obedientes a su palabra y al propósito eterno que Él tiene para nosotros. Debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Eso lo dice en Mateo capítulo 6. ¿Realmente estamos buscando primeramente el reino de Dios o viceversa? Porque dice la Biblia que nuestro Dios nos suplirá todas aquellas cosas que más necesitamos conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios suplirá todo lo que nos falta. Amigos que nos escuchan, hermanos que nos escuchan, el resto de este salmo es algo más detallado de lo que el verso 1 nos quiere decir. Versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y dice delicados. Son pastos tiernos, son pastos suaves, son pastos frágiles, sutiles. Aquí expresa ese placer, ese descanso, es un oasis en medio del desierto. La idea del Salmo 23, capítulo 2, es que comió y se acostó tranquilo, lleno, satisfecho. Y el hecho de que haya descanso también implica que es un lugar seguro y que nuestro buen pastor nos cuida y nos sustenta espiritual y materialmente. Efesios capítulo 5 hace una analogía de lo que estamos viendo. Dice así Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cristo a la iglesia la sustenta y la cuida. Ese es nuestro buen pastor.
Ese es nuestro buen Dios. ¿Has confiado en Él como tu Señor y Salvador? ¿Sabes perfectamente que Cristo, el buen pastor de las ovejas, está en ti, mora en ti, vive en ti? Por eso el versículo 3 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Mis hermanos, el Salmo 23 nos informa que hoy el Señor Jesús, el gran pastor, cuida de sus ovejas y nosotros somos sus ovejas. Y conforme le seguimos a Él, Él nos cuida, nos sustenta, nos ayuda, nos alimenta, nos apacienta. Cristo no solo murió por ti y por mí, Él resucitó, Él vive, Él vive, Él vive por nosotros. Y cuando dice que nada nos faltará, dice que no nos faltará descanso y refrigerio, dice que no nos faltará restauración y justicia, dice confortará mi alma, Él confortará mi alma. Mis hermanos, quiero leer el Salmo 23, capítulo 3, en una versión que es palabra de Dios para todos. Dice que Él renueva mi alma, me lleva por buenos caminos para mostrarme lo bondadoso que es Él. Él es muy bondadoso. Él renueva mi alma. ¿Y saben por qué esta oveja renueva su alma? Por lo que hemos venido viendo en el versículo 1 y 2. Es mi pastor. Estoy bajo su protección. Dios nos ha venido proveyendo de manera abundante y segura. Y es por eso que está confortado. Y es por eso que tu pastor te lleva por caminos correctos, los caminos que tú como creyente necesitas caminar para crecer, para madurar, para aprender de Él. Todo esto apunta a su cuidado, así como lo hizo con el pueblo de Israel. Por eso el Espíritu Santo guió a Pablo a escribir allí en Romanos capítulo 15, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Tienes esperanza? ¿Realmente tienes esperanza? ¿Confías tu vida y tu camino a tu pastor? Porque Él siempre te va a llevar por el camino que Él cree que es el correcto para tu vida. Nunca nos lleva por el camino de pecado. Nunca nos lleva por un camino desierto o por un camino arruinado o por caminos equivocados. Porque Dios es tu pastor. ¿Y por qué debe hacer esto? O mejor, ¿por qué lo hará? Mire lo que dice el versículo 3. Por amor de su nombre. Por amor de su nombre. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre. Da gloria. ¿Saben por qué? Porque Él quiere mostrar su nombre, quién es Él, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y vemos cómo nuestro buen pastor hasta este momento nos ha provisto, nos ha dado, nos ha ayudado. Pero ahora quiero que veamos cómo nuestro buen pastor nos protege. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esto es un grito alto y personal de David. Eso es un tono altísimo lo que está diciendo David. Dice, estuve en peligro, estuve en tribulación, estuve en angustia, pero tú, mi buen pastor, me cuidaste, me protegiste. Son palabras de un hombre obediente, de un hombre sincero, de un hombre honesto. Y son palabras espléndidas, son palabras consoladoras, son palabras de un ser humano.
porque dice que estuvo en valle de sombra de muerte, una oscuridad aterradora, lo que para nosotros hoy sería las circunstancias más difíciles y de mayor angustia y miedo. Y si es un miedo y un terror que se apodera de nosotros, ¿cómo estaría David? ¿Cómo podemos afrontar este peligro? ¿Cómo podemos afrontar este problema? Dice, porque tú estarás conmigo. Porque Jehová es mi pastor y Él está conmigo. Mis hermanos, nuestro buen Dios no cambia. Si estaba en ese momento con el rey David, en momentos difíciles, en momentos en que sabía que no le iba a faltar nada, a nosotros igual. La pregunta en esta hora es, ¿a quién acudes cuando necesitas algo? ¿Realmente vamos a la persona correcta? ¿Vamos donde nuestro buen pastor en humillación, en adoración? ¿Realmente lo buscamos primero a él? Porque es que David sigue diciendo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara sirve de protección para otros animales. El callado es un bastón largo que se usa para conducir, guiar y orientar y mantener en orden a la oveja. ¿Saben para qué sirve la vara y el callado o qué simbolizan en este momento? Número 1, protección. Número 2, dirección. Y número 3, disciplina. Protección, dirección, disciplina. Cuando vemos el Salmo 23:4, vemos cómo Dios nos cuida, nos protege, nos vigila por medio de estas tres palabras que son tan importantes para el creyente hoy: protección, dirección, disciplina. Y en realidad en la disciplina a veces no queremos entrar, pero es muy importante entender que tenemos un pastor que nunca quiere el mal para nosotros. Y su forma de atraernos con su callado de amor es con la vara de la disciplina. Proverbios capítulo 3 dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Por eso David puede decir, tu vara y tu callado me protegen y me confortan, me restablecen, me restaura, me repara. En el verso 3, David dijo que su pastor lo guiaría por sendas de justicia. Y aquí leemos que aunque ande por el valle de sombra de muerte. ¿Por qué resultó ahí David? ¿Por qué estaba David? Si Jehová es tu pastor, sabes que estás ahí porque Él necesita que pases por ahí. A veces necesitamos tener ese momento de necesidad para poder entender que dependemos de un buen pastor. Sabemos que estamos pasando por momentos de tribulación, de angustia, de necesidad, pero tú, mi buen pastor, sabes cómo hacerme poner de rodillas. Él no se equivoca. Él no se equivoca porque Él siempre guía para que tu camino sea correcto. Y así el buen pastor puede infundir aliento. Y mientras David camina junto a su buen pastor, él tendría protección, dirección y disciplina. Así es con nosotros. Así es con nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo nos guía, nos anima mediante su palabra. Cristo nos dará todo lo que necesitamos para caminar en obediencia, en su obediencia, porque Él siempre nos guía por sendas de justicia. Versículo 5, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aunque se enojen mis enemigos, tú ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Me das un trato especial. Dios provee abundantemente para su oveja, aún en presencia de personas hostiles o situaciones difíciles. Esto es de Dios. Esto es lo que Dios ofrece a sus ovejas.
pero ¿realmente es tu pastor? ¿Es Dios tu Salvador y tu Señor? Si alguien dice en este momento, no he experimentado eso, te invito, amigo mío, amiga mía, a que escudriñes la palabra de Dios, a que la estudies, a que la obedezcas. Muchos queremos ser como el David que escribe este salmo, o como el David del palacio, pero no queremos pasar por las situaciones adversas por las que pasó el rey David. Muchos queremos decir como Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, pero no queremos pasar por lo que pasó Job. Muchos queremos seguir a nuestro Señor y Salvador por lo que da. Y si nos acordamos, al Señor Jesucristo lo siguieron por el alimento, por los milagros, pero cuando Él habló de arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado, muchos lo rechazaron. No queremos pagar el precio. Lucas capítulo 9 dice, y decía a todos, Cristo les decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Estás dispuesto? ¿Quieres las bendiciones del buen pastor? Hay un precio que pagar. Hay cosas que debemos dejar. Hay cosas que debemos dejar de hacer. Hay televisores que apagar. Hay música que debemos dejar de escuchar. Palabras que debemos dejar de decir. Siempre decimos pensamientos, actitudes, palabras y acciones es lo que tenemos que dejar. Mis hermanos, amigos que nos escuchan en este momento, Dios quiere obediencia a su palabra. Pero para ser obedientes a su palabra debemos estudiarla. Si no, vamos a creer todo lo que nos digan o nos enseñen. Dios está dispuesto a que estas palabras sean una realidad en nuestras vidas. Él quiere preparar banquete, Él quiere ungir nuestras cabezas. Él quiere hacerte el invitado de honor en este banquete y que disfrutemos la abundancia que hay en su bondad hacia nosotros. Pero es por gracia, es por gracia, es por su misericordia, es por la obediencia. Hay que pagar un precio. Versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Vemos el amor de Dios demostrado a sus ovejas. Llegamos a una culminación, el último, el hermoso. Es glorioso escuchar este versículo. Ciertamente significa 100% lo asegura Dios. Está garantizado la protección, la dirección, la disciplina. Está garantizada la provisión y está garantizada la protección, pero está garantizada la disciplina. Estas cosas van a estar con sus ovejas hasta que Él nos llame a su presencia. ¿Y por qué estamos seguros de esto? Porque el pastor es Jehová, el Dios fiel, el que nunca cambia. ¿Cómo se manifestó el amor de Dios hacia David? De la misma manera que en ti y en mí. De la misma manera, porque Dios no cambia. Nosotros somos sus ovejas. Nos compró a precio de sangre. Y si eso es así, tú que eres su oveja, debes experimentar esta enorme, enorme realidad. ¿Cómo? Siendo obedientes a su palabra. Buscar su sonrisa cada mañana. ¿Ya fuiste hoy a buscar su sonrisa en la intimidad? Y cada vez que queramos hacer algo, debemos buscar el rostro de Dios. No buscar el rostro de un amigo, ni del pastor, no, de Dios. Y así nada nos faltará. Nada nos faltará de todo lo que Él quiere darte para ti, para mí. Él quiere que disfrutemos esto mientras estemos acá. Tu buen pastor jamás te dejará solo, jamás te dejará solo, porque si estás en Cristo se cumple una hermosa realidad y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Estás arrepentido hoy de tu pecado? Quizás no hay mañana, no va a haber mañana, es hoy.
Es ahora. Tu pastor quiere darte ese amor inagotable que fue dado en la cruz del Calvario, para que tú lo vivas hoy y por la eternidad, una eternidad maravillosa con nuestro buen Dios y Salvador. ¿Es Jehová tu pastor? ¿Es Cristo tu Salvador? Que sea una realidad hoy en nuestras vidas. Oremos. Amado Dios, Padre Santo, te damos las gracias. Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. El honor y la gloria sean para ti, siempre y siempre. Señor, gracias, porque tú eres bueno. Hasta aquí nos has traído y es por tu misericordia. Y aunque nosotros infieles, tú permaneces fiel. Señor, gracias. Gracias por todo lo que nos das y gracias porque es tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.